Buen día, un placer conocerles. Yo soy el doctor Farhat Rezvani, soy gastroenterólogo especialista en endoscopía diagnóstica y terapéutica. Y para mí, es un placer poder acompañarlos en este curso internacional de urgencias endoscópicas, aprendiendo de los errores. Y hoy vamos a aprender de uno de los errores que tal vez generan más estigmas o que nos da tal vez un poco más de temor, que es básicamente el manejo de las perforaciones iatrogénicas del aparato gastrointestinal. Como les comentaba, soy especialista en esta rama de la endoscopía terapéutica, trabajo en el Hospital San Juan de Dios y además soy miembro del grupo Equilibrium en San José, Costa Rica. Voy a empezar con esa frase de Helen Keller, que básicamente traducida al español es que evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que la exposición al mismo, porque el temeroso siempre es atrapado tan frecuentemente o más que el atrevido o que el aventurado. Esto básicamente lo que significa es que no debemos tener miedo a esta complicación. Lo que tenemos es que crear armas para poder resolverla en los casos de que ocurra y poder manejarlo de forma tranquila. Evidentemente, cuando uno estudia, cuando uno aprende, cuando uno sabe lo que hace, eso le da a uno mucho tranquilidad, y realmente la experiencia le da a uno poco a poco esa capacidad de resolver estos conflictos o estas complicaciones severas de una forma tranquila. De todas formas, sigue siendo una complicación potencialmente mortal. Va a haber mucha variabilidad en cuanto es la mortalidad, pero anda alrededor de entre un 0.019% en los mejores centros hasta un 13%, lo cual no es despreciable. O sea, básicamente 1 de cada 10 pacientes que tienen una perforación iatrogénica tienen riesgo de morir o tener morbilidades como hospitalización prolongada, intervenciones quirúrgicas, etc. Y por eso es tan importante reconocerlas de forma temprana y poder abordarlas. La incidencia es muy variable, va a depender. En los estudios diagnósticos cada vez es menos frecuente, pero puede ocurrir hasta entre un 0.01 hasta un 0.6 o 1-2% de los casos. Si nosotros vemos de forma macro, en un país grande, por ejemplo, donde se realice 1 millón de colonoscopías al año, aproximadamente habrán 6.000 perforaciones durante ese ciclo de diagnóstico, y obviamente con los problemas de tamizaje de cáncer colorectal esto todavía se ha vuelto más frecuente. Entonces no es una complicación que rara vez veamos, la vemos con cierto grado de frecuencia, y si nos aventuramos en endoscopía terapéutica todavía lo es más. En la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica se puede ver hasta en el 1% de los casos. En las resecciones endoscópicas submucosas tipo IMR hasta en el 1 al 3% de los mismos. Y los que ya nos hemos aventurado a trabajar en el tercer espacio con la disección endoscópica submucosa, el POEM, esta tasa es tan alta como entre un 2 hasta un 20% de los casos, y evidentemente al inicio de la curva de aprendizaje será todavía más frecuente la aparición de algunas complicaciones severas o la perforación en este específico contexto. Entonces es importante definir cuál va a ser la temporalidad de este tipo de perforaciones, porque el manejo va a variar muchísimo dependiendo si el diagnóstico es o no temprano. Se habla de perforación temprana cuando el diagnóstico es inmediatamente durante el procedimiento endoscópico o en las primeras 24 horas, exceptuando el intestino delgado por algunas consideraciones que hablaremos un poco más adelante, donde 12 horas hablaremos cuál es el tiempo de temporalidad para definirla como temprana. A pesar de que parecería lógico que la mayoría de perforaciones las encontremos de forma temprana, solo el 68% de los casos se diagnostica en este momento diagnóstico. Entonces nos daremos cuenta que muchas veces algunas perforaciones son inadvertidas. Debemos emplear algunas técnicas para la detección temprana de estas lesiones, que ahora veremos más adelante. Sin embargo, aún en el mejor de los casos, algunas perforaciones se nos pueden escapar, inclusive en procedimientos diagnósticos. El diagnóstico tardío usualmente se presenta cuando el paciente después del procedimiento tiene alguna clínica. O sea, si nosotros hicimos el procedimiento, pensamos que habíamos hecho una resección completa o una endoscopía sin ninguna complicación, pero el paciente viene 24 horas después con fiebre, dolor abdominal, respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia o alteraciones en los parámetros de laboratorio, aquí nosotros debemos utilizar el TAC. ¿Por qué?
porque el síndrome de coagulación, antes mal llamado síndrome post-polipectomía, pues tiene una clínica muy similar a una perforación, y la diferencia la va a ser el TAC. En el TAC nosotros encontraremos aire libre o extravasación del medio de contraste, por eso usualmente el TAC debe ser con medio de contraste. Sin embargo, el síndrome de coagulación o post-polipectomía no va a presentar fuga de medio de contraste, no va a haber aire libre en cavidad peritoneal, y usualmente lo que vamos a encontrar es un poco de inflamación de la pared de la víscera donde estuvimos trabajando, pero sin una presencia de una perforación abierta, y el manejo es muy distinto. En el manejo de la perforación tardía, nosotros tenemos que ir a cerrar esa perforación, sea vía endoscópica o sea quirúrgica, hablaremos de esto un poco más adelante. Cuando es síndrome de polipectomía, el paciente básicamente lo que va a requerir es analgesia, un poco de antibióticos por vía oral y un seguimiento estricto, pero en la mayoría de los casos ni siquiera va a ser necesaria la hospitalización. Sin embargo, el síndrome de coagulación a veces clínicamente puede ser exactamente igual al de una perforación, inclusive presentarse con fiebre, leucocitosis y con otros parámetros clínicos que nos pueden hacer muy sospechosos una verdadera perforación, pero el estudio de imagen de TAC nos hará la diferenciación entre un cuadro y el otro porque el manejo es muy distinto. Es importante que dentro de nuestras unidades de endoscopía conozcamos el arsenal que tenemos a mano, pero además es importante saber manejar este arsenal. Nada ganamos, por ejemplo, teniendo un equipo de endoscopia si no sabemos utilizar la misma. Entonces, hay muchas técnicas para el cierre de perforaciones, algunas se utilizarán para algunos u otros casos, pero lo más importante es que nosotros nos familiaricemos, y usualmente uno tiene cierta predilección con algún tipo de accesorio para el cierre de perforaciones, y usualmente para los casos más complejos debemos intentar utilizar el accesorio del cual estamos más familiarizados o con el cual tenemos más experiencia de trabajar. Entonces, los clips convencionales o through the scope clip es el arsenal más frecuente que tenemos en la mayoría de unidades de endoscopía digestiva. De estos hay muchos tipos de clips. Hay algunos que son de una sola apertura, de un solo cierre, que no son rotables, como los clásicos de Olympus, pero también hay nuevas generaciones de clips como los de Cook, los de Boston Scientific, los ExoClip, inclusive hay algunos nuevos accesorios tipo clips que pues están en diferentes marcas comerciales que tienen características de rotabilidad. Obviamente, si el clip tiene mayor apertura, porque nosotros vamos a tener aperturas desde los 6 milímetros hasta los 17 milímetros, entre mayor la apertura va a ser mejor para el cierre de perforaciones. Algunos clips tendrán una especie de gancho en la punta para permitir un correcto anclaje, como los clips de Mantis, que son distribuidos por Boston Scientific. Y pues realmente para el cierre de perforaciones lo ideal es que sean clips rotables. Pueden ser rotables por el endoscopista o por el asistente, que tengan apertura y cierre, o sea que nosotros tengamos varias posibilidades por lo menos de abrir y cerrar para reacomodarnos bien, que sea preciso y que tenga una buena fuerza tensil para que no se abra la perforación. Además, que la punta del clip no genere desgarro de la mucosa circundante, y que además tenga una buena fuerza de compresión. Esas características nos van a permitir que nosotros podamos resolver algunas situaciones con los clips tradicionales. Se habla de forma usual que estos clips tradicionales que sirven para el cierre de defectos pequeños, usualmente menores de 1 centímetro. Ahora veremos que hay algunas perforaciones grandes que con algunas técnicas de aproximación con clips podemos cerrar defectos muchísimo más grandes, pero la literatura clásica habla de que de forma usual se utilizan para el manejo de perforaciones menores de 1 centímetro, y evidentemente son muy útiles para la hemostasia, que pues de forma clásica siempre se han utilizado con este fin. Como en ocasiones tenemos perforaciones que son más grandes, que en ocasiones no podemos cerrar con clips tradicionales, aparecen en el mercado los over the scope clip, que tienen una característica muy importante, y es que el clip va a ir por fuera del endoscopio, y eso nos va a permitir que nosotros utilicemos algunos accesorios de anclaje, como por ejemplo el Twin Grasper, que el Twin Grasper básicamente es un accesorio que permite primero abrir una falange para agarrar tejido de un lado, cerrar y después tener apertura en la otra falange del clip
para agarrar los bordes de la lesión, poder aproximarlos. Se jala el tejido dentro del cap. Es muy importante no desgarrar el tejido, pero tampoco dejar la punta del accesorio afuera, porque si desgarramos el tejido, evidentemente el clip no se va a disparar bien, va a quedar mal el defecto de la mucosa. Pero si nosotros disparamos el clip y la pinza está afuera, entonces podemos quedar atrapados, ¿verdad? Usualmente los ovescos que se utilizan para el cierre de perforaciones son los que tienen estos picos en la punta, porque son los que permiten agarrar el tejido con mayor fuerza. Otro tipo de accesorios que nos permite aproximar tejidos, el anchor tip, que básicamente son estos como especie de tridente que permite jalar tejido dentro de la punta. Sin embargo, de forma usual, el accesorio que nosotros utilizamos más para el cierre de perforaciones es esta Twin Grasper, que nos permite aproximar el tejido de una forma muy correcta, y si se desgarra el tejido simplemente nos reposicionamos. Muchas veces cuando son perforaciones o fístulas ya crónicas, donde el tejido está muy inflamado y se desgarra con mucha facilidad, en ocasiones la pinza no sirve tanto, y si la perforación es pequeña, con solo aspirar va a ser suficiente para disparar el clip, como se dispara igual un set de ligaduras con un mango rotable externo, que donde uno hace giro va a disparar el clip. Entonces en ocasiones con solo aspirar va a ser suficiente. Se habla de que estos over the scope clip permiten cerrar defectos desde los 1 hasta los 3 centímetros inclusive, y todo va a depender cómo nosotros nos posicionemos. Es necesario adquirir experiencia con estos clips. Yo lo que les doy de recomendación cuando agarren tejido y lo metan dentro del canal de trabajo es que cuando nosotros ya vemos con el lente que esta porción del clip, que es donde se articulan las falanges, ya está dentro de o en cercanías con el lente, ahí puede ser un momento oportuno para liberar el clip, porque en ocasiones es difícil ver la punta distal cuando ya tenemos el tejido agarrado. Pero es recordar eso, que si nosotros tenemos la pinza afuera, puede quedar atrapado el clip, el accesorio dentro del clip, y eso sería una complicación bastante aparatosa, que sí está escrito en la literatura. Y lo otro es que antes de disparar el clip tenemos que estar muy cómodos con el cierre. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos un disparo, y si ya disparamos el ovesco de forma inadecuada, tendríamos que utilizar el remove, que es un sistema especial para cortar el clip, que no está accesible en todos los centros. Entonces puede ser que ya con un clip mal disparado nos compliquemos muchísimo un cierre efectivo. Aquí tenemos una imagen representativa de un caso de un paciente que se le había hecho una disección endoscópica submucosa por un cáncer escamoso de esófago, que se presenta posteriormente con tos crónica. O sea, después del procedimiento empieza con un cuadro de tos y se observa esta fístula esófago-traqueal. Inclusive para el manejo de fístulas crónicas, el clip de ovesco puede ser útil porque tiene mucha fuerza compresiva. En este caso no se utilizó el clip de ovesco, sino que se utilizó el padlock, que es un clip muy similar que está en Estados Unidos. Nosotros no tenemos el mismo, pero funciona con la misma técnica. Y pues básicamente esos clips over the scope permiten el cierre inclusive de perforaciones agudas, pero también crónicas. Eso sí, recordar que si el paciente ya tiene una sepsis o una cavitación o una colección, entonces vamos a tener que drenar esa colección, sea de forma percutánea o de forma endoscópica o de forma quirúrgica, pero no es suficiente con solo el cierre si hay ya una colección organizada. Pero en la mayoría de los casos, si no hay colección, aún siendo una fístula crónica, esta se puede cerrar con este tipo de clips. El stent metabólico autoexpandible es otra de las alternativas que nosotros tenemos. Es principalmente útil para el manejo de las perforaciones de esófago, y básicamente nos va a permitir cerrar perforaciones bastante grandes, inclusive de 2 centímetros o hasta más. Y básicamente lo que nosotros vamos a avanzar una guía, y sobre esa guía vamos a colocar el stent. Usualmente los stents sirven muchísimo para el manejo de perforaciones de esófago medio e inferior, no tanto para esófago cervical, aunque hay algunos stents con copas especiales cervicales. Usualmente es más complejo el cierre a este nivel, y básicamente nosotros vamos a utilizar stents metálicos autoexpandibles totalmente recubiertos o parcialmente recubiertos. ¿Por qué? Porque la idea es que cubran ese defecto. Usualmente nosotros vamos a buscar que la porción cubierta del stent esté al menos 2 centímetros proximal y 2 centímetros distal al área de perforación.
de la misma forma que se maneja en un tumor, ¿verdad? Siempre escoger, cuando hagamos la elección del stent, que esté 2 centímetros arriba, 2 centímetros por abajo de la copa. Y lo otro es que usualmente preferimos los diámetros más grandes del stent para evitar el riesgo de migración. Se habla que los stents totalmente recubiertos son los que más migran, los parcialmente recubiertos no migran tanto, pero también tienen posibilidad de migración. Los stents plásticos, pues en ocasiones son difíciles de liberar y pues igual son costosos, entonces no son utilizados con tanta frecuencia. Por mucho tiempo se pensaba que los stents biodegradables iban a ser la mejor alternativa para estos casos, pero de igual forma también se pueden impactar, pueden migrar, son costosos y por eso hoy por hoy siguen siendo el stent metálico autoexpandible tradicional la alternativa que se utiliza con más frecuencia. Existen algunas nuevas combinaciones de stent metálico autoexpandible con endoesponja para que podamos utilizar la terapia del stent más terapia de endovac y permitir un cierre más pronto de lesiones, principalmente estas de utilidad cuando además de una perforación tenemos una colección o una fuga. En estos casos es donde es más útil esos stents que además asocian endoesponja. O en ocasiones nosotros hacemos técnicas combinadas, o sea, cerramos el defecto, por ejemplo como un ovesco o con endosutura, ponemos después el stent y si lo hicimos con endosutura, entonces tenemos la gran ventaja que después podemos suturar la copa proximal del stent para evitar el riesgo de migración. ¿Por qué? Porque estos stents usualmente van a quedar por al menos 4 o 6 semanas, que es usualmente el tiempo que nosotros necesitamos para cerrar estos defectos. El stent va a permitir no solo tapar el defecto, sino que permite una repitilización de la mucosa. Entonces son técnicas muy efectivas para perforaciones un poco más grandes y para el manejo de las fugas postquirúrgicas o las fugas anastomóticas son todavía más útiles, como las fugas después de una esófago yeyuno anastomosis o en las fugas de la cirugía bariátrica, donde utilizamos con alguna frecuencia, por ejemplo, para las fugas de la manga gástrica, el stent mega o stents mucho más largos. Anaro también tiene algunos stents para el manejo de complicaciones bariátricas. Estos stents usualmente son especiales porque son más largos, pero bueno, los stents tienen muchísima utilidad en el manejo de perforaciones, principalmente de esófago o anastomóticas, e inclusive en el manejo de perforaciones asociadas a complicaciones de la cirugía bariátrica. Si nosotros no tenemos endosutura, otra alternativa para poder manejar pues la fijación de los stents, porque el gran problema de los stents es su migración, son estos nuevos sistemas tipo ovesco, que básicamente va a tener una pequeña diferencia en la punta, que es que va a tener un segmento ranurado donde nosotros vamos a poder calzar la punta del ovesco para poder disparar. Entonces esos sistemas de anclaje tipo ovesco pues son bastante útiles. Aquí nosotros vemos cuál va a ser la visualización endoscópica. Vamos a ver que este CAP tiene una morfología un poco distinta. Vamos a acercarnos, vamos a aspirar y vamos a disparar el stent en la misma forma que se dispara un ovesco tradicional. Entonces este sistema, que es el stent fix de ovesco, pues también nos permite fijar los stents. Otra alternativa es la endosutura, y en algunos casos nosotros, cuando no tenemos ni endosutura ni el stent fix, podemos utilizar un sistema especial de fijación que básicamente es hacer una modificación del stent. En la porción, digamos, proximal del stent nosotros vamos a amarrar un hilo, después vamos a meter totalmente el stent dentro de la vaina y a la hora de liberar ese hilo nos va a permitir poder fijar esa sonda a la nariz. Es un método un poco incómodo, y sobre ese hilo después vamos a pasar una sonda nasogástrica para no erosionar la nariz o los cornetes, pero también es un sistema de fijación, por decirlo de una forma, casero. Lo que pasa es que es incómodo para el paciente, es difícil de armar. Entonces usualmente las mejores alternativas o las que tienen más evidencia para evitar el riesgo de migración es el sistema stent fix de ovesco. Los clips tradicionales tienden a soltarse y la otra posibilidad es la endosutura, de la cual hablaremos inmediatamente. La endosutura, pues donde vamos a tener la posibilidad de hacer realmente cierre tipos quirúrgicos con sutura, básicamente está dado por el sistema que más se vende a nivel mundial, que es el Apollo Endosurgery, que vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? El convencional, que va a necesitar un endoscopio de doble canal para poder fijar en la punta la clipadora, y nosotros en el canal de trabajo poder jugar con el Helix.
Sin embargo, también tenemos algunos como el sistema SX que se puede acoplar básicamente a un gastroscopio convencional, y estos también permiten como un doble canal, pero con una carcasa externa que nos va a permitir el cierre. El gran problema de estos sistemas over the scope es que son difíciles de maniobrar, son carcasas muy grandes, y por ejemplo en segmentos donde es difícil avanzar, como por ejemplo después de colon sigmoides, en ocasiones es casi imposible utilizar la endosutura, o en porciones donde es un poco difícil acomodarse como en el fondo gástrico. Por este motivo hay un nuevo sistema que es el Extract de Apollo, que nos va a permitir hacer endosutura pero a través del canal de trabajo. En el webinar voy a presentarles un poco cómo utilizar los sistemas de endosutura. Sin embargo, los sistemas de endosutura son sistemas complejos que realmente necesitan un entrenamiento especial. Además, la maniobrabilidad es compleja, la introducción del dispositivo también puede ser compleja de generar perforación, no sirve o es difícil de maniobrar en segmentos donde el espacio de trabajo es pequeño, por ejemplo en colon sigmoides, en el fondo gástrico, donde es difícil hacer por ejemplo una maniobra de retrovisión. Entonces los sistemas de endosutura son muy útiles y pueden cerrar defectos muy grandes, inclusive puede servir para el manejo de perforaciones tanto agudas como tardías, pero tienen esta consideración de que necesita cierto grado de expertise y de entrenamiento para poder utilizar los mismos. Los sistemas de EndoVac son excelentes alternativas. Se pueden utilizar en perforaciones tempranas, pero son utilizadas usualmente para el manejo de perforaciones tardías, cuando hay fuga o cuando hay colecciones. ¿Por qué? Porque pues básicamente nosotros lo que vamos a tener es esta esponja externa. Hay algunos dispositivos que ya vienen premontados como la endosponja, pero uno también lo puede hacer de forma casera utilizando la esponja del EndoVac acoplada a una sonda nasogástrica, y básicamente nosotros vamos a poder utilizar sistemas de EndoVac intracavitarios. Si hay una cavidad grande podemos meter la esponja dentro de la cavidad, o endoluminales, las dos son bastante útiles. Aquí vemos como en esta perforación donde realmente ya es crónica, donde hay fuga, donde hay bastante fibrina, acoplamos la endosponja y después vamos a ver bastante tejido de granulación y posteriormente una sanación completa del defecto. Entonces las endosponjas usualmente las cambiamos cada 3 a cada 5 días. Usualmente vamos a necesitar un sistema de presión que usualmente se utilizan hasta 125 milímetros de mercurio, pero hay descripción de casos donde 25 50 milímetros de mercurio es suficiente. Sí es importante que la endosponja cada 3 a 5 días máximo se cambie, porque también puede haber aparición o crecimiento de tejido dentro de la esponja que haga difícil remover la misma y que que el tejido pueda sangrar. Entonces por eso cada 3 a 5 días se está usualmente intercambiando, y la terapia se detiene básicamente cuando ya haya una resolución completa del defecto. Esto es súper útil cuando hay alguna perforación crónica con cavidad asociada. Este va a ser el manejo de elección, y básicamente estos van a ser todos los dispositivos que nosotros tenemos en la unidad de endoscopía como arsenal. Otra opción para el manejo de perforaciones con cavidades, con colecciones, es la colocación de double pigtails para hacer drenaje de las mismas. Esto se ha visto también que tiene bastante evidencia y que pues los resultados son bastante buenos. Entonces aquí tenemos una tabla comparativa de los diferentes accesorios. Vemos que los stents pueden ser plásticos o metálicos parcialmente recubiertos o totalmente recubiertos. Las indicaciones usualmente son para fugas, para fístulas o perforaciones mayores de 2 centímetros. Son fáciles de colocar. Realmente el éxito técnico es bastante alto. Impide la estenosis porque más bien tiene un mecanismo que abre y permite que esto se disminuye. El problema son los costos, la migración que puede ser disminuida con la colocación de fijadores como los de Ovesco o la endosutura. Y si hay alguna colección, el gran problema es que el paciente o va a necesitar que sea un stent con endosponja o que se haga un drenaje percutáneo de la colección. Sí puede haber migración, impactación de alimento, sangrado, pero raramente se ve con los mismos. En cuanto a los clips, tenemos los clips Through the Scope, que son los más frecuentes, pero utilizamos usualmente para perforaciones menores de 1 centímetro. Son fáciles de utilizar, están en la mayoría de unidades de endoscopía, tienen diferentes tamaños, formas, se pueden combinar con algunas técnicas. El problema es que usualmente
pues no tienen tanta fuerza compresiva. Si hay alguna colección necesitan de igual drenaje, y el efecto adverso más importante es que uno falle para el cierre adecuado. Los clips over the scoop sirven para perforaciones de hasta 2 o 3 centímetros, tanto agudas como crónicas, permiten un cierre full thickness, lo cual es bastante bueno. Si hay una colección, evidentemente va a necesitar el drenaje por aparte de esta colección, y el gran problema es que no se disparen adecuadamente. En cuanto a la endosutura, usualmente nos va a permitir el cierre de efectos tempranos. También se puede utilizar para efectos tardíos, pero usualmente es más útil en el manejo de perforaciones tempranas. Nos va a permitir un cierre full thickness, y el gran problema es que son pues procedimientos que son caros, que necesitan gran nivel de expertise en situaciones donde no tenemos mucho lumen, o que tenemos una porción de intestino o del aparato gastrointestinal muy angulado, difícil, y va a haber necesidad de drenaje percutáneo si hay alguna colección, o inclusive drenaje quirúrgico. Otras terapias como el endovac o la terapia endoscópica con endoesponja nos permite principalmente el manejo de fístulas, fugas o perforaciones con una cavidad asociada. Tienen un gran éxito clínico. Además va a permitir el drenaje de colecciones. El gran problema es disconfort, porque el paciente va a tener usualmente un drenaje externo. Si es, por ejemplo, una colección o una perforación de esófago, estómago, una sonda nasogástrica, o en el caso de una rectal, una sonda de recto, y usualmente se requieren múltiples sesiones. Cada 3, cada 5 días vamos a tener que cambiar la endosponja, y el problema principal es sangrado o crecimiento de tejido dentro de la endosponja, y por eso usualmente se debe de cambiar cada 3, tope cada 5 días. Los sistemas de drenaje endoscópico interno usualmente son con double pigtails, que lo que nos van a permitir es un drenaje de la cavidad. Inclusive hay algunos pigtails que permiten hacer un lavado especial con una sonda nasoquística o de nasocolección. Tienen gran éxito clínico, son bastante fáciles de colocar, tienen bajo costo. Igual permite que el paciente pueda comer. Si se necesitan bastantes sesiones, pero es una alternativa muy buena cuando hay perforaciones con cavitación o colección asociada. Ahora vamos a intentar tocar un poco de cómo va a ser el manejo según el órgano donde tengamos la perforación y según el tiempo de evolución. Entonces, va a ser diferente, cada órgano es distinto. Entonces vamos a manejar diferentes las perforaciones en cada segmento del aparato gastrointestinal. Sabemos que si hay una perforación que se capta entre las primeras 12 y 24 horas, el manejo va a ser distinto a las tardías. Y si hay alguna fuga, también va a ser importante si la fuga es contenida o libre. Usualmente si hay una fuga libre con contaminación de peritoneo, por ejemplo, este paciente sí va a requerir una cirugía. Pero cuando son perforaciones inclusive tardías, pero que tienen una colección o una sepsis contenida, entonces el paciente igual puede ser tributario para algunas alternativas endoscópicas como las que hablamos anteriormente. Lo más importante, el reconocimiento temprano. Trabajar con CO2 es fundamental. Si el paciente ya tiene un neumoperitoneo muy significativo, podemos descomprimirlo, o en caso de que sea en tórax, también debemos hacer esta descompresión. Es importante valorar el tamaño del defecto, la localización, si hay contaminación extraluminal, y la habilidad o el arsenal que tenga el endoscopista. Después del procedimiento, valorar la colocación de una sonda nasoyeyunal para alimentación o descompresión. El paciente se va a quedar nada vía oral. Se van a colocar antibióticos endovenosos en las perforaciones altas y nivel de la bomba de protones. Usualmente ese paciente hay que internarlo, observarlo, inclusive conversar con los cirujanos por si va a haber necesidad de alguna intervención quirúrgica posterior. Y evidentemente, después de que nosotros hagamos el cierre, es fundamental repetir el TAC con medio de contraste oral para valorar si realmente quedaron fugas después del cierre. El aire libre después del cierre de una perforación, ya este signo no es tan útil porque va a haber aire libre. O sea, si hicimos una perforación, va a haber aire libre, aunque la cerremos va a quedar el aire, que puede durar algunos días en absorberse. Lo más importante va a ser el medio contraste oral o vía rectal, por ejemplo, si la perforación es de colon, el doble, triple medio inclusive, para valorar realmente si fue un buen cierre, si el cierre fue efectivo o si hay fugas. El sitio que usualmente utilizamos para la descompresión del aire cuando hay un neumoperitoneo significativo es en hipogastrio, usualmente por debajo, unos centímetros por debajo de la cicatriz umbilical.
y nosotros usualmente lo que utilizamos es, bueno, hay varias alternativas. Usamos usualmente catéteres como los que se utilizan para paracentesis, y usualmente lo que hacemos es colocar agua en la jeringa para que el aire que salga no vuelva a reintroducirse. Usualmente no quitamos el sistema de descompresión hasta que se termine el procedimiento. Usualmente se utiliza solo si si tenemos un número peritoneo muy significativo que está generando alguna complicación, como síndrome compartimental o complicaciones ventilatorias. Entonces, los segmentos del aparato gastrointestinal van a tener ciertas características. El esófago usualmente va a tener una mucosa y una muscular delgada. La maniobrabilidad en realidad de la endoscopio es buena. El problema es el tamaño del lumen, y uno de los sitios más difíciles de cerrar es la región cervical. El estómago en realidad es una mucosa gruesa, hay muy buena maniobrabilidad y el lumen es grande. Lo que usualmente son difíciles es cerrar las lesiones que están cerca del cardias o subcardiales o fúndicas, o inclusive las que están cerca del píloro. El recto usualmente siempre se ha hablado que es una zona muy segura de trabajar, pero hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto el segmento posterior está cerca de la grasa perirectal, sí se ha visto la descripción, por ejemplo, de fístulas rectovaginales o inclusive perforaciones o colecciones perirectales. Entonces, en ocasiones también es importante el cierre. Hay que recordar que la muscular va a ser gruesa, la maniobrabilidad es buena y es difícil cerrar las que están cercanas al margen anal. Colon es uno de los segmentos más difíciles porque la pared es delgada, la maniobrabilidad baja, el lumen es cerrado principalmente en colos sigmoides. En el colon derecho, recordar que la pared es ultra delgada y está muy expuesta a bilis, entonces aquí pueden haber perforaciones inclusive tardías. Y el duodeno es el más engañoso o el más peligroso de todos porque la pared es ultra delgada. Inclusive cuando hacemos disección endoscópica de duodeno siempre hay que cerrar el defecto. La maniobrabilidad endoscópica es mala, el lumen es muy cerrado, usualmente estamos muy incómodos, y usualmente si son perforaciones asociadas a la CPR van a tener un manejo especial digamos, esto va a estar clasificado según la clasificación de Stapfer de cómo hacer el abordaje. Entonces, cuando tenemos una perforación esofágica aguda, lo primero es, si es una disección endoscópica, si hay cáncer en el sitio de perforación. Si hay cáncer y no se logró resecar completamente, entonces se coloca una sonda nasoyeral y se discute el paciente para operar. Si se resecó la lesión de forma completa, entonces hay que valorar si la perforación está contenida y el tamaño de la perforación. Usualmente, si la perforación es menor de 1 centímetro, con clips convencionales el cierre es suficiente, pero si es mayor de 1 centímetro, utilizamos el Ovesco, Endovac o los stents metálicos total o parcialmente recubiertos. En cuanto a la perforación gástrica, si tenemos una perforación contenida, vamos a utilizar las intervenciones endoscópicas. Si no, el paciente debe ser operado. O sea, si hay una perforación con fuga o extravasación del contenido hacia el peritoneo, el paciente usualmente va a requerir una cirugía con lavado de cavidad peritoneal. Pero si la perforación si está contenida y es pequeña, menos de 1 centímetro, usualmente con los clips tradicionales se cierra. Si es mayor de eso, se pueden utilizar clips tradicionales con parche de epiplón, que básicamente es aspirar para que ingrese un poco de segmento del epiplón y meterlo dentro del lumen y prensarlo con el clip para hacer un parche mental o un parche Graham. Y la otra alternativa son los over the scope clip, que son muy útiles en el cierre de perforaciones gástricas. En caso de que el cierre sea fallido, hay que considerar cirugía. En cuanto a duodeno, no voy a profundizar mucho en esta parte porque tendremos una clase de complicaciones de la CPR, pero según la clasificación de Stapfer vamos a tener las perforaciones tipo 1, que básicamente son perforaciones luminales convencionales, ¿verdad? Y se van a manejar como cualquier complicación de la pared, con cierre si es pequeña, con clips tradicionales o con Ovesco. Usualmente si ya es una perforación abierta, si esa retroperitoneo a veces queda contenida y sí permite utilizar algunas otras estrategias, pero la mayor parte de ellas van a requerir intervención quirúrgica. Y el gran problema es que si se detectan tardíamente, no es suficiente con el cierre, sino que en ocasiones hay que hacer una exclusión pilórica para favorecer el cierre del defecto. Los otros tipos de perforaciones, como la tipo 2, que usualmente es la perforación periampular cuando estamos haciendo el corte o el precorte, la tipo 3, que es perforación de la vía biliar, o tipo 4, cuando no encontramos perforación, pero hay aire retroperitoneal, usualmente la 2, 3 y 4 se manejan con stents, que pueden ser plásticos, pero idealmente se utilizan stents metálicos autoexpandibles totalmente recubiertos. Entonces aquí tenemos
las tipo 1, que son de la pared libre. Usualmente aquí intentamos cerrarlas con ovescos, con endoclips, pero si el cierre no es efectivo o se detectan de forma tardía, usualmente estas perforaciones van a requerir un abordaje quirúrgico porque la pared del duodeno, como hablábamos, es la más delgada y está expuesto a jugo biliopancreático que es proteolítico, entonces usualmente dificulta mucho el cierre. Las tipo 2, que son las periampulares, son las más frecuentes, usualmente se manejan con stents. Las tipo 3, que son los daños del colédoco propiamente, de la vía biliar, también van a requerir el manejo con stents metálicos. Y las tipo 4, que es cuando vemos la presencia de área retroperitoneal, también van a ser manejados con este tipo de stents. En cuanto al colon, es importante recordar la clasificación de Sidney para el daño mural después de una IMR o una ISD. Entonces, las tipo 0 realmente no hay defecto, lo que vamos a encontrar es la apariencia azul de la submucosa. En la tipo 1 se va a ver la muscular propia, pero sin daño mecánico. En la tipo 2 va a haber una pérdida focal del plano de la submucosa, y aquí nos va a quedar duda si hay o no daño transmural. En la tipo 3 es daño del músculo propiamente y el espécimen va a tener el signo de diana. En la tipo 4 y tipo 5 ya es una perforación verdadera con un orificio completo de daño transmural, con inclusive el halo blanco de cauterización, y la diferencia es que en la tipo 4 no va a haber contaminación y en la tipo 5 sí va a haber contaminación observable hacia el peritoneo. Entonces aquí tenemos una tipo 0 después de una IMR tradicional, donde se ve el fondo azulado, no se ve daño en la mucosa, no se ve exposición de las fibras musculares. Esta submucosa está un poco más fibrótica que la primera, pero aquí no vemos exposición de las fibras musculares. En la tipo 1 vemos aquí, digamos, es donde la IMR está normal. En este segmento hay un poco de exposición de la muscular propia. Aquí también vemos un poco de exposición de la muscular propia, igual acá. Y ese es el famoso signo de abdomen de ballena. Nosotros los decimos panza de ballena, y es porque la actuación de estas fibras asemeja esta estructura de este tipo de animales. En las tipo 2 vamos a tener una pérdida, digamos, del plano de la submucosa. Aquí no queda claro si realmente hay una perforación o no, o si hay daño transmural. Usualmente estas siempre se cierran con endoclips. Esta de igual forma se pierde el plano de la mucosa tradicional, entonces se cierra con endoclips. Vamos a tener ya en este tipo de perforaciones, que son las tipo 3, un halo con el signo de diana, inclusive en el espécimen. Aquí tenemos lo mismo, el halo blanco con el signo de diana en el espécimen. Y esto básicamente son verdaderas perforaciones con compromiso de la muscular propia, que requieren un cierre al menos del sitio donde vemos el daño de la muscular propia. La tipo 4 es una verdadera perforación transmural, ¿verdad? Vemos el orificio, inclusive exposición de la serosa o inclusive exposición de las estructuras peritoneales, y estas van a requerir también cierre, al menos del defecto, pero idealmente, si se puede, de toda la lesión. Evidentemente, en algunas ocasiones, como por ejemplo en esta perforación, nosotros tenemos que continuar la disección antes de valorar el cierre. Tenemos que quitar todo el tumor, tenemos que quitar todo el adenoma para después quitar o digamos tener una mejor visualización, limpiar el espacio de trabajo y después cerrar con clip este defecto. Entonces aquí lo más importante es no perder la calma, continuar la IMR o continuar la disección, y posteriormente, cuando ya tengamos el espacio limpio, poder aplicar un clip o las diferentes alternativas para poder cerrar la misma. En las tipo 5 ya sí nosotros tenemos una perforación, pero hay salida de materia intestinal o contaminación de la pared peritoneal. En este caso nosotros vamos a igual forma, tenemos que terminar la resección endoscópica, o si ya vemos que no fue posible terminar, el paciente va a requerir cirugía. Entonces lo ideal sería limpiar todo el resto de la lesión, o por lo menos abrir un segmento de espacio donde podamos limpiar, porque por ejemplo si aquí yo tiro un clip, lo más probable es que haga por el resto de lesión y que no pueda hacer una resección completa. Entonces limpiar digamos, el espacio para poder cerrar adecuadamente antes de valorar el cierre con clips. Entonces aquí, importante, no perder la calma, terminar la disección o la resección y después favorecer el cierre del defecto. Usualmente cuando hay una lesión tipo 1-2 que realmente no hay daño a la muscular propia, no hay necesidad de cierre, se cierra solo casos especiales, por ejemplo las resecciones de más de 2.5
centímetros de colon derecho, usualmente las cerramos. ¿Por qué? Porque estas tienen mucho riesgo también por exposición a la bilis, el jugo pancreático, de perforación tardía o de sangrado. Entonces estas solo en ocasiones especiales se cierran. Las 3 y la 4, o sea, signo de diana o perforación, siempre hay que cerrarlo, aunque sea cierre parcial, ojalá cierre completo, pero al menos cierre parcial. El cierre del defecto es fundamental. O sea, cierre parcial nos referimos que no hay que cerrar toda la lesión, pero sí hay que cerrar toda la perforación. El paciente se va a agresar, se le va a dar antibiótico viral y líquidos claros si el paciente no tiene ninguna complicación ni ninguna situación ahí extra como complicaciones perioperatorias que atrasen el egreso. Las que ya son tipo 5, esas sí van a requerir cierre del defecto, ingreso, antibióticos endovenosos y nada viral por un tiempo determinado, y si el cierre no es eficaz, inclusive van a requerir intervención quirúrgica. Cuando hay perforaciones crónicas, cuando hay fugas de anastomosis o fístulas, entonces tenemos que valorar si hay sepsis, si la perforación está contenida, si es una perforación muy grande o si no hay tejido viable alrededor del defecto para cierre. Entonces, si se cumplen estas características, lo mejor sería utilizar Endovac con o sin drenaje percutáneo o cirugía. O sea, si nosotros tenemos sepsis, si no está contenida, si es un tamaño grande o si no hay tejido viable, tenemos que valorar estas alternativas. En caso de que no contemos con estos signos de alarma, entonces hay que valorar. Inclusive algunas perforaciones crónicas que no tienen estos datos de alarma pueden ser manejadas como una aguda, o sea, con through the scope clips o con over the scope clips. Si hay una fuga de la anastomosis, usualmente se utilizan over the scope clips si es una pequeña. Si es una perforación grande, utilizamos usualmente stents metálicos totalmente recubiertos o terapia de Endovac. La terapia de Endovac es mejor cuando hay colecciones o fístulas. Y según este abordaje, nosotros vamos a manejar o tratar las complicaciones de las perforaciones más crónicas. Entonces, cuando tenemos un defecto muy grande, usualmente intentamos hacer un cierre en zipper, que el cierre zipper vamos a empezar con el segmento distal y vamos a ir cerrando en tándem. Esta imagen no es un cierre en zipper, básicamente él aproximó el segmento medio y después utilizó varios clips para cerrar el resto. Otra opción es utilizar la técnica de clip más endoloop, que es básicamente utilizar un endoloop, cerrar o utilizar endoclips para anclar el endoloop a la mucosa, después cerrar el endoloop. También tenemos otras técnicas como utilizar hilos de tracción, veremos adelante cómo se utilizan esas técnicas. El underwater, a veces se utilizan técnicas de inmersión bajo el agua para que la mucosa se aproxime un poco. Es importante reconocer que cuando estamos insuflando aire, más bien los bordes se van a separar. Entonces, si estamos intentando cerrar, más bien hay que aspirar para que se aproximen los tejidos o utilizar esta técnica de underwater. Y hay otras técnicas como esta, por ejemplo, que utiliza el O-ring closure, que lo que hacemos es clips con un hilo que los aproxima y después tirar una banda como de ligadura endoscópica para aproximar. Yo les voy a enseñar un poco algunas técnicas sencillas que podemos utilizar en nuestra unidad de endoscopía para el cierre de grandes defectos cuando hay evidencia de daño transmural, principalmente post-ESD o EMR, pero también nos puede servir para el cierre de algunas perforaciones. En esta primera técnica aquí tenemos una perforación grande, ¿verdad? Y utilizamos la técnica de anclaje con clip. Entonces primero colocamos un clip en el borde y colocamos después un segundo clip, que lo que hacemos es intentar prensar, digamos, si nosotros logramos meter, por decirlo así, una falange del clip dentro del vértice del otro, podemos traccionar la mucosa hacia el otro lado y cerrar. Entonces eso va a permitir que se aproxime los bordes y después se cierran con los otros clips convencionales en forma de zipper el resto de la lesión. Esta otra alternativa es bastante útil. Ven que nosotros estamos utilizando aquí clips convencionales, ni siquiera son los rotables. Entonces primero se utiliza un hilo como para amarrar. Esto es importante, que bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar el clip por el canal de trabajo. Abrimos el clip, pero no en su totalidad, pero siempre con el clip ya en el canal de trabajo. Ponemos un primer hilo para asegurar de que este espacio no se separe, no se abre y no se vaya a zafar el hilo.
Después metemos un segundo hilo por debajo del vértice de estos clips y este hilo va a estar externo, o sea, nosotros vamos a meter el endoscopio, vamos a de nuevo cerrar el clip, lo vamos a meter dentro de la vaina y nosotros vamos a ingresar con el endoscopio y el hilo va a estar por fuera del endoscopio y nosotros lo vamos a sostener con la mano. Posteriormente lo que vamos a hacer es colocar primero el clip que tiene el hilo y vamos a hacer un segundo clip que va a agarrar una porción del hilo y después, cuando ya esté el segundo clip prensado, vamos a jalar para aproximar los bordes y después cerrar el resto del defecto con otros endoclips. Esta es la técnica muy famosa del endoloop, que básicamente nosotros vamos a introducir el endoloop, lo vamos a soltar, ¿verdad?, del sistema de liberación, que esta parte es la más compleja porque después hay que recapturarlo. Vamos a colocar endoclips en el borde de la mucosa agarrando el endoloop y después vamos a cerrar totalmente el endoloop para permitir un cierre completo del defecto. Entonces, estas son las técnicas que quería mencionarles, que son alternativas para el cierre de defectos grandes. Usualmente se utilizan más post y SD. Y nada más quiero darles algunas conclusiones grandes. Después enviaré para el webinar algunos casos especiales para poder compartir los aprendizajes de la sesión de hoy y ponerlos en práctica. Pero básicamente recordarles esas 3 frases. El que nada hace, nada se le complica. Entonces, no debemos asustarnos y cuando nosotros tengamos una complicación tipo perforación o daño transmural, pues la vida sigue adelante. Lo importante es cerrar el defecto, tratarlo adecuadamente. Lo otro, si no tenemos la capacidad de resolver las complicaciones del procedimiento que vamos a realizar, es mejor no hacerlo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros ya nos aventuramos en el tercer espacio, hay que tener un arsenal amplio de clips, de accesorios, inclusive over the scope clips, endosutura. ¿Por qué? Porque si no nos estamos metiendo en un terreno donde le vamos a generar una complicación al paciente que nosotros mismos no vamos a poder resolver y casi que siempre va a terminar en cirugía. Y el tercer aprendizaje es que en ocasiones se aprende más de un trago amargo que de las mieles de una victoria. ¿Qué significa eso? Que bueno, estas complicaciones, todo endoscopista en algún momento va a tener la aparición de estas complicaciones, nadie sale invicto, por decirlo de alguna forma, y después el aprendizaje más grande, ojalá que lo tengamos antes de que ocurra esa complicación para que podamos manejarlo de forma asertiva y así no poner en riesgo la vida del paciente. Ha sido un placer acompañarlos en esta sesión, espero que haya sido de su provecho y nos vemos pronto en el webinar. Saludos.